Viajan por valles y montañas las ondas que unen a mi gente. El sentir del pueblo en el campo y la ciudad se unen en un solo dial. Radio Costa Rica, Radio Costa Rica. 930 está la frecuencia que identifica a mi país. Radio Costa Rica, Radio Costa Rica. 930 la frecuencia de mi país. Presentamos Cultura Legal, un programa de formación legal para el público en general, bajo la dirección del licenciado William Chinchilla Sánchez. A partir de este momento. Muy buenas noches. Damos gracias a Dios por esta nueva oportunidad de estar compartiendo con todos ustedes. Hoy un tema verdaderamente importante que hemos denominado el embargo del salario, su regulación y procedencia. Vamos a estar viendo algunas situaciones bien particulares, bien especiales, así que... Pero antes de iniciar el tema, primero lo primero, ¿verdad? Y vamos a darle el espacio a alguien que es fundamental en nuestra vida y es Dios. Y queremos hacerlo compartiendo un proverbio que está en el capítulo 10, versículo 22. Dice lo siguiente, ponga mucha atención a eso que nos quiere advertir Dios en esta noche. Dice, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. En la versión de la nueva versión internacional dice, la bendición del Señor trae riquezas y nada se gana con preocuparse. Es importante que usted se concentre en cada una de estas palabras, en sus dos versiones, porque tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar. Vamos a estar hablando de los embargos, vamos a estar hablando de las situaciones que llevan a los embargos y qué son los embargos y cuánto es y qué proporciones se pueden embargar de su salario. Por eso la cita en esta noche de Proverbios 10, versículo 22, toma una verdadera importancia, porque muchos de los embargos provienen o son consecuencia de decisiones que no fueron puestas en consejo de Dios. Es decir, fueron decisiones de que la emoción, una estrategia de mercadeo, una muy buena presión de venta de parte de los agentes o de la empresa, una campaña de mercadeo muy bien elaborada, activó esos mecanismos emotivos que al final nos hicieron comprar o un carro o una casa o una serie de electrodomésticos o una serie de bienes que no necesariamente ocupábamos o que quizás tampoco podíamos pagar. La bendición de Jehová es la que enriquece. Lo que nos quiere decir es, analice, piense, ponga en manos de Dios cada decisión de índole financiero, porque cuando es verdaderamente algo que viene de Dios, Dios va a proveer, Dios va a bendecir para pagar esa casa, ese carro, en fin, esos bienes o esos servicios que se quieren contratar. Pero cuando no es de Dios, cuando no es el momento oportuno, cuando realmente es más producto de una acción emotiva de parte de algún miembro de la familia o de toda la familia, dice la palabra de Dios que viene la tristeza, sencillamente viene la tristeza. Tratando de ubicarnos, entienda que siempre Dios tiene cosas buenas para usted, tiene cosas buenas para mí.
Y cuando usted está conectado con Dios o conectada con Dios, entonces toda decisión de índole financiero, por más pequeña que sea, la consultamos a Dios y Dios nos la confirma o nos la elimina, si sabemos esperar en Él. Es decir, no podemos empezar a orar a las 8 de la mañana y a las 10 ir a comprar. No, es que hay que esperar en el Señor, porque es esa bendición, es ese bien dado por Dios el que nos va a enriquecer la vida, el que nos va a bendecir totalmente. Pero si la decisión no es aconsejada por Dios, si esa situación creemos nosotros que es bendición, pero no lo es, resulta que viene tristeza. ¿Por qué? Porque hay congojas, hay situaciones que nos obligan a entender que no podemos pagar, y vienen los procesos de ejecución de las obligaciones económicas, vienen los embargos, vienen las consecuencias verdaderamente catastróficas. Entonces, de aquí en adelante, ponga toda decisión de índole financiero, por más pequeña, en manos de Dios, y empiece el consejo del Dios Todopoderoso. De aquí en adelante, pues, tenemos este programa en manos de Dios para que Dios nos bendiga a través de lo que vamos a aprender. Siempre quiero recordarles los medios de comunicación que podemos tener para efectos de que usted nos envíe consultas, para efectos de que usted nos sugiera temas que quiera que desarrollemos aquí en su programa de Cultura Legal. Ahí los tiene en su pantalla. Podemos comunicarnos por Facebook, en el correo interno de Facebook, también al correo electrónico centrodeculturalegal@gmail.com, o a mi correo personal williamch@wch-y-asociados.com, o también por WhatsApp al 6049-0084. El tema, el embargo. ¿Qué es un embargo de salario? Vamos primero a unos mensajes y volvemos para que analicemos tranquilamente y detalladamente qué es un embargo de salario. Lo esperamos. Continúe con nosotros en Cultura Legal. Ya regresamos. SALE, Sistema de Administración Legal Empresarial. Es un sistema automatizado que le permite tener asesoría legal las 24 horas del día y obtener valiosas economías de escala. Permítanos hacerle una demostración. Llámenos al 22 34 70 14 o al 22 34 67 91 a William Chinchilla y Asociados. SALE, Sistema de Administración Legal Empresarial. Hoy la naturaleza lucha por su vida. Y nosotros luchamos por ella. Porque nos pertenece y debemos conservarla. Por eso en APREFLOFAS somos sus aliados. Sea un aliado de la naturaleza. Únase a APREFLOFAS. Llámenos al 22 36 32 10. www.apreflofas.or.cr. Pizzería Adonai. Disfruta del mejor sabor al mejor precio. Visítenos en el Centro Comercial Plaza Madrid en Concepción de Tres Ríos, con teléfono 2279-9616, y en Villa de Ayarco, 100 metros este del Supermercado Pasoca, con teléfono 2271-6252. Contamos con servicio express en horario de atención de 11 de la mañana y hasta las 10 de la noche. Venga y disfrute en familia de nuestras mejores promociones con el sabor Adonai. La campaña 1 a 1 busca recuperar la cortesía de los conductores. Estamos seguros que con su colaboración lo lograremos. Por favor, atienda las indicaciones del oficial de tránsito en las intersecciones o accesos a las autopistas. Con ellas, reduciremos las presas y los tiempos de llegada al trabajo. Por eso, sea cortés, uno a la vez. Un mensaje de esta emisora asociada de Canara. SALE, Sistema de Administración Legal Empresarial. Es un sistema automatizado que le permite tener asesoría legal las 24 horas del día y obtener valiosas economías de escala. Permítanos hacerle una demostración. Llámenos al 22 34 70 14 o al 22 34 67 91 a William Chinchilla y Asociados. SALE, Sistema de Administración Legal Empresarial.
Continuamos con Cultura Legal. Bien, ¿qué es un embargo de salario? Quiero, por favor, que tome nota, porque hay algunas consideraciones que quizás las personas no han tomado o no han conocido como debiera ser, y en ocasiones no le dan la importancia que debiera, o bien le dan una importancia excesiva a algunas gestiones que ciertas empresas de cobro hacen. Este concepto que usted va a ver en su diapositiva es un concepto que extraímos de un pronunciamiento de la Dirección de Asesoría Jurídica del Ministerio de Trabajo. Ahí está la cita en la diapositiva. Y ella dice, y se lo voy a leer cuidadosamente, y ponga mucha atención a cada una de sus palabras. Se entiende por embargo de salario la retención a que está sujeto el salario de un trabajador en razón de obligaciones fijadas en sentencia y por orden de un juez competente o por acuerdo entre partes, por ejemplo, en una pensión alimentaria, y cuya aplicación es de cumplimiento obligatorio para el patrono o el funcionario de la empresa o institución a cargo de realizar el proceso. Bien, dediquemos unos minutos a explicar algunas conclusiones que podemos extraer de este concepto. En esta diapositiva usted puede ver 3 elementos básicos que hemos puesto y los cuales vamos a desarrollar. Son 3 conceptos o 3 líneas que nos describen verdaderamente lo relevante de un embargo de salario. Y aquí es donde en ocasiones las empresas de gestiones de cobros abusan de la presión o de la situación del deudor y afirman cosas que no debieran afirmar. Primero, el concepto nos enseña que el embargo de salario es obligatorio. Primero, es obligatorio para el empleado, es decir, una vez que se dicta una resolución en un proceso judicial que ordena el embargo sobre el salario de determinada persona, este despacho judicial envía un oficio al patrono del deudor moroso. Ahora, el juzgado establece una suma por la cual se despacha el embargo. Por ejemplo, si es una deuda de 300,000 colones, el despacho despacha un embargo por esos 300,000 colones más el 50% de ley. Ese 50% normalmente sirve para cubrir costas y honorarios de los abogados. Pero entonces el embargo se despacha por una suma global que implica el principal intereses más el 50%. Ahora, desde el momento en que ese oficio es recibido por el patrono, entonces ese oficio es de ejecución obligada de parte del patrono. Es decir, el patrono no se puede prestar junto con su asalariado a estructurar mecanismos de evasión de este embargo, porque si no tendría responsabilidad de tipo penal ante el juez. Una vez que llega el oficio a las oficinas de la empresa, al Departamento de Recursos Humanos o al representante legal de ella o al departamento legal, bueno, eso es de ejecución inmediata. Entonces, en el próximo pago ya debería de ejecutarse el embargo, de cuya proporción ahora vamos a hablar. Lo que sí quiero dejar claro es que, por ejemplo, cuando una empresa de las que contratan las tarjetas, los empresarios de tarjetas de crédito o los bancos o las financieras u otros prestamistas de tipo privado y llaman a los deudores o llaman a los fiadores y les dice, mire, si no arreglan las próximas 24 horas, de inmediato vamos a embargar su salario. Eso no es tan cierto,
¿verdad? Eso no es tan cierto. Esa es una presión de tipo psicológico sobre el deudor o los fiadores para que presionen y lleguen a un arreglo o vayan a pagar. ¿Por qué no es tan cierto? Por lo siguiente, lo vamos a ver ahora en el camino del embargo, pero quiero mencionarles o adelantarles lo siguiente. Una vez que una empresa decide proceder a una ejecución judicial de una deuda, debe de presentar el escrito, un proceso monitorio que se llama, a un despacho judicial. Eso no lo resuelven de inmediato, eso espera unos días, en razón de la carga y el volumen de trabajo que tienen los despachos judiciales. Hoy hay despachos especializados en cobro judicial y pues en buena teoría nacieron para que las ejecuciones y los embargos fueran más rápidos. Sin embargo, rápidamente se llenaron de casos, entonces la lentitud ha vuelto a los despachos judiciales. Una vez que se recibe el escrito, se analiza el escrito junto con la documentación que se adjunta y el juez resuelve despachar la ejecución, es decir, emite una resolución que comunica al deudor la prevención de pago, pero también al mismo tiempo, si el documento que se adjunta es de los que se conoce como título ejecutivo, entonces de inmediato se despacha embargo. Y entonces, ¿qué es lo que se hace? Se envía un oficio, es decir, una carta numerada, firmada por el juez y con sello del despacho judicial, y eso es lo que se llega o lo que llega a las oficinas del patrono. Lo que quiero decirle es que esto lleva días, lleva tiempo. Ahora, no se lo estoy diciendo para que si usted está en una situación similar, usted entre en una zona de confort y entonces no diga o no haga nada. No, más bien lo que quiero que sepa es que la presión que la empresa gestora de cobros quiere ejercer sobre usted, usted la puede manejar y la puede gestionar. Y entonces no va a suceder eso dentro de 24 o 48 horas, pero sí usted tiene un tiempo para ir y sentarse a conversar y arreglar el problema, ¿verdad? Entonces, creo que eso es algo bien importante. Ahora, la orden de embargo siempre es girada por un juez, por el despacho judicial a donde se está llevando a cabo el proceso. Es decir, no hay órdenes de embargo administrativas. Ninguna entidad privada puede ordenar a un patrón que embargue su salario, que embargue el salario de un deudor de ellos o de un fiador de ellos. Eso no existe, eso no es cierto, y entonces hay que romper a veces con esos discursos mentirosos que usan las empresas de gestión de cobros, porque eso lo que hacen es que la persona entre en una zona de temor, en una zona de nervio, y hay mucha gente que se enferma precisamente por eso. Por eso es que le estoy explicando, por eso es que le estoy enseñando. No lo estoy haciendo para que usted se aproveche de esta información, sino que más bien aprenda a gestionar los tiempos en función de la realidad legal. Por eso es tan importante que usted tome nota de lo que estamos conversando. Pero entonces quiero hacer énfasis en los dos extremos. La orden de embargo es obligatoria para el patrono y es obligatoria para el empleado. Si el patrono no ejecuta la orden de embargo, entonces el patrono puede tener un problema legal por desacato a la ley o a un juez, y eso es un problema mayor. Eso se lo digo para que usted también comprenda la acción o la reacción. Posiblemente en el momento, si a usted le llega a su trabajo una situación de estas, un embargo de estos, el Departamento de Recursos Humanos le va a llamar y le va a prevenir para ver si usted puede arreglar el asunto, y si no lo puede arreglar, ellos tienen que ejecutar. Ellos tienen que ejecutar porque si no asumen responsabilidad. Ahora, quiero que hablemos un poco del camino del embargo, es decir, el embargo no nace de la noche a la mañana como se lo estaba diciendo. Empecemos a la etapa previa
a la etapa previa en el camino del embargo. Hablemos tranquilamente, pongámosle nombre a esta persona. Don Miguel es un nombre ficticio. Don Miguel, muy contento porque determinada entidad bancaria le ofreció una tarjeta de crédito. Y entonces al inicio dice don Miguel, bueno, sí la voy a recibir, pero la voy a usar solamente para casos excepcionales, si alguien se enferma en la casa. Pero resulta que no cumplió con esa expectativa y don Miguel empezó a hacer compras de tipo suntuario, es decir, cosas que no se necesitan. Compró un electrodoméstico, compró una pantalla, compró un teléfono muy sofisticado, empezó a usar, por ponerle un ejemplo, los $3,000 de límite que tiene su tarjeta. Nunca pensó don Miguel en que era importante que se organizara para que cuando llegara la fecha de pago pudiese pagar absolutamente todo, y entonces desde ese punto de vista la tarjeta de crédito puede ser una excelente herramienta. No, resulta que cuando llegó había en el estado de cuenta algo que dice pago mínimo, tal fecha. Entonces dice don Miguel, pues voy a hacer el pago mínimo y luego llego y ajusto para el otro pago. Y bueno, igual, segunda trampa, hizo el pago mínimo, no abonó más y siguió acumulando intereses, la deuda. Cuando se da cuenta, don Miguel empieza a gastar más de lo que gana a través de su tarjeta. Algo que no pensó, algo que no analizó, algo sencillamente que decidió porque quien le llegó, el ejecutivo de ventas, tenía un discurso muy elegante, muy sofisticado, muy prometedor y también muy motivador para efectos de que tomara la tarjeta. Entonces, don Miguel, sin pensarlo mucho, no solamente recibió la tarjeta, sino que empezó a usarla y se desproporcionó en función de sus ingresos en el uso de la tarjeta. Estoy poniendo un ejemplo. Igual podría haber sucedido con haber comprado una casa que no podía pagar o un carro que no era estrictamente necesario y que tampoco podía pagar. Y entonces se fue haciendo una bola de nieve, y cuando don Miguel se dio cuenta, tenía un monto por pagar que nunca imaginó. Ni siquiera era el $1,500,000 que representan los $3,000, sino que sin darse cuenta se fue aumentando y prácticamente se duplicó. No puede pagar don Miguel. En el camino del embargo podemos seguir viendo en la otra diapositiva algo que es importantísimo. Empiezan entonces los cobros administrativos, las llamadas a don Miguel. Y entonces don Miguel empieza a dejar de responder esas llamadas, cuando lo más relevante es que entre en conversación con ellos para tratar de hacer un arreglo. Pero resulta que don Miguel fue, después de que lo llamaban tanto, y llegó a un arreglo, pero no cumplió con el arreglo, porque igual no fue transparente con la entidad y no le dijo, mire señores, la verdad es que esto se me salió de las manos y yo no puedo pagar esos montos mensuales, ayúdeme porque yo necesito pagar, quiero pagar, pero ahorita el monto que puedo pagar es este. Quiero que recuerde que a ninguna entidad financiera le interesa que usted le deje pagar, le interesa que le pague. El negocio de las entidades financieras no es dejarse su casa, no es dejarse su carro, sino que recibir los dineros para efectos de poder colocarlos también. Entonces, los embargos vienen porque no se atienden esos compromisos, y entonces viene la orden de la entidad a sus abogados para que presenten la ejecución judicial. Presentan la demanda y cuando don Miguel se da cuenta, llega la demanda, no le han notificado a él, pero sí le notificaron, sí le llegó la boleta de embargo a Recursos Humanos, y entonces la directora o el director de Recursos Humanos le llama. Bien. Entonces,
Estos pasos previos al embargo son fundamentales. ¿Por qué? Porque bien se pueden manejar y se puede evitar, o bien se puede llegar a neutralizar un proceso de cobro administrativo para salir mejor. Ahora, ¿cuál es la regulación del embargo sobre el salario de don Miguel? ¿Cuánto podrían embargarle? Don Miguel tiene un salario de aproximadamente 450.000 colones, 500.000 colones. ¿Cuánto podrían embargarle? Bueno, eso lo vamos a ver analizando despacio y con mucho cuidado lo que dice el artículo 172 de nuestro Código de Trabajo. Antes de empezar el análisis, vamos a hacer un breve corte y volvemos. Continúe con nosotros en Cultura Legal. Ya regresamos. SALE, Sistema de Administración Legal Empresarial. Es un sistema automatizado que le permite tener asesoría legal las 24 horas del día y obtener valiosas economías de escala. Permítanos hacerle una demostración. Llámenos al 22 34 70 14 o al 22 34 67 91 a William Chinchilla y Asociados. SALE, Sistema de Administración Legal Empresarial. La luz de una vida es capaz de encender a muchas otras. No dejes que la luz de tu vida se apague contigo. Hereda vida. Cientos de personas esperan por un trasplante. La donación de órganos es un acto de solidaridad que no requiere trámites ni formularios. Hablemos con nuestra familia y amigos acerca de la donación de órganos. Fundación de Trasplantes. Pizzería Adonai. Disfruta del mejor sabor al mejor precio. Visítenos en el Centro Comercial Plaza Madrid en Concepción de Tres Ríos, con teléfono 2279-9616 y en Villa de Ayarco, 100 metros este del Supermercado Pasoca, con teléfono 2271-6252. Contamos con servicio express en horario de atención de 11 de la mañana y hasta las 10 de la noche. Venga y disfrute en familia de nuestras mejores promociones con el sabor Adonai. Prevenir evita el desastre. Limpie canoas, caños, alcantarillas, ríos y quebradas para evitar inundaciones. Busque más consejos en su Comité Local de Emergencia. Un mensaje del Ministerio de Educación Pública y la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias. Y de esta emisora. SALE, Sistema de Administración Legal Empresarial. Es un sistema automatizado que le permite tener asesoría legal las 24 horas del día y obtener valiosas economías de escala. Permítanos hacerle una demostración. Llámenos al 22 34 70 14 o al 22 34 67 91 a William Chinchilla y Asociados. SALE, Sistema de Administración Legal Empresarial. Continuamos con Cultura Legal. Bien, continuamos. Queremos agradecer a Steven Sánchez, a Yajaira Moya, a Silvia Salazar que están con nosotros, y también les queremos decir que se sientan en toda libertad de hacer preguntas y también de compartir el link con sus amigos y amigas. Vamos a seguir. Ponga mucho cuidado a lo que vamos a estar explicando sobre el artículo 172 del Código de Trabajo. Este artículo 172 es el que regula la proporción de embargo en los salarios. Llamo la atención en el siguiente sentido. Estamos hablando de salarios, embargo en los salarios. Es decir, partimos de que hay una relación obrero-patronal y que hay una persona, que es el empleado, que recibe una suma determinada cada quincena, cada semana, cada mes, de acuerdo a lo que estableció con su patrono. No estamos hablando aquí de honorarios, ni estamos hablando de cuentas bancarias. Eso lo podemos ver
ahora al final de la exposición. Estamos hablando del embargo del salario. Dice el artículo 172 del Código de Trabajo de Costa Rica lo siguiente: son inembargables los salarios que no excedan del que resultare ser el menor salario mensual establecido en el decreto de salarios mínimos vigentes al decretarse el embargo. Bien, paro ahí para contarle lo siguiente. En la diapositiva que usted tiene, ve ahí en un rectángulo, ahí está el salario mínimo a la fecha, que es el del servicio doméstico. Ese es el parámetro que se usa para este cálculo y es el salario mensual establecido en el decreto de salarios mínimos. Entonces, aquí podemos ver una suma que es 178.703,50. Ese es el salario mínimo. Pero a ese salario mínimo hay que disminuirle o rebajarle o restarle las cargas sociales, básicamente. Al restarle las cargas sociales, entonces va a resultar un salario obviamente menor al 178. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que la norma empieza a explicarnos cuáles son los salarios que no se pueden embargar. Los salarios que no se pueden embargar son aquellos que estén por debajo de 178.730,50 en bruto y en líquido, una vez restando lo que son las cuotas o los costos obrero-patronales. Póngale un promedio de un 10% para hablar de números cerrados. Y entonces usted le resta a eso 17.000 y algo más de colones, y entonces ya queda el salario líquido. Ese es el salario mínimo. Y entonces cualquier salario que esté por debajo de esa suma o en esa suma no se podría embargar. Eso quiero que quede claro. No se va a poder perseguir un salario. Es decir, si llegara una orden de embargo a una empresa determinada sobre el salario de una persona que gana esa cantidad de dinero, entonces el patrono debería de responder al juzgado de que en razón de lo que dice el artículo 172 del Código de Trabajo no va a poder proceder por cuanto está por debajo del límite establecido. Eso es fundamental. Ahora, quiero que sepa que estoy hablando de embargo por obligaciones contraídas de tipo económico. Puede ser que usted en este momento esté pensando en temas de pensión alimenticia. Ahorita la norma nos resuelve eso de una manera sumamente clara. ¿Ok? Entonces, quiero repetirle, son inembargables todos aquellos salarios que no superen el salario mínimo establecido en los decretos. Recuerde que estos decretos varían cada 6 meses y entonces el salario mínimo posiblemente suba un poquito. Usted sabe que los aumentos salariales en este país no son exponenciales, realmente son mínimos. Pero entonces cada 6 meses hay que revisar, los departamentos de recursos humanos revisan esto en las empresas precisamente para no caer en un problema. ¿Qué pasa si un patrono llega y embarga un salario que está declarado expresamente como inembargable? Pues obviamente su empleado lo podría demandar y le podría reclamar daños y perjuicios. Hasta podría romper, sin responsabilidad de él, la relación laboral. Por eso los departamentos de recursos humanos tienen que manejar muy bien esta matemática, estos cálculos para efectos de no cometer errores. Bien, ¿qué sigue diciendo el artículo 172 del Código de Trabajo? Ponga mucha atención a lo que viene. Dice, los salarios que excedan de ese límite son embargables hasta en 1/8 parte de la porción que llegue hasta 3 veces aquella cantidad.
y en una cuarta del resto. Me explico de la siguiente forma. Lo que hacen lo que el legislador dice que hay que hacer es que una vez que usted le haya bajado las cargas sociales a ese salario mínimo, queda el salario que es inembargable, ¿ok? Para ver los salarios embargables, entonces, resulta que para determinar el cálculo, al rebajar, se toma ese salario mínimo líquido que quedó y se multiplica por 3. Se multiplica por 3. Y entonces, a esa suma que pueda estar, que pueda surgir, se le rebaja una octava parte. Esa sería la porción de embargo, una octava parte. Ahora, si el salario de determinada persona de don Miguel supera ese salario por encima de las 3 veces el salario mínimo, entonces sobre lo que excede se calcula una cuarta parte del resto. Es decir, en un trayecto del salario se calcula el embargo en una octava parte y luego por encima se calcula una cuarta parte del resto. Vea usted, ponga mucha atención de que lo que nos está diciendo el Código de Trabajo es que es este cálculo el que hay que hacer para efectos de determinar cuánto es lo que le podrían rebajar del salario a don Miguel o a cualquier otra persona que esté en la misma situación de don Miguel. En un primer trayecto, una octava parte y por encima, si alcanza una cuarta parte del resto. Eso es importante conocerlo para usted, para mí, para cualquiera, para que precisamente si llegamos a caer en una situación dramática como esta, hagamos los números, consultemos a recursos humanos y estemos muy claros para efecto de que no les vayan a rebajar más de lo que legalmente se dice. ¿Por qué? Bueno, porque algunas gentes a los cuales les llega el embargo, cuando ven la resolución que despacha el embargo y que da curso al proceso judicial, cuando ven la suma de principal más 50%, piensa que todo eso es lo que le van a rebajar del salario. Se lo van a rebajar por partes. Quiero que entienda, se lo van a rebajar por partes. Entonces, dependiendo de los cálculos que haga recursos humanos de la octava parte y luego de la cuarta parte por encima del salario mínimo multiplicado por 3 del salario mínimo, entonces así se puede proyectar el tiempo que duraría ese embargo para salir. Pero aquí quiero agregar un consejo que es fundamental. Hay personas a las que les llega un cobro judicial y no presentan un escrito para recibir notificaciones. Y esto es un grave riesgo. ¿Por qué? Porque resulta que en el proceso judicial el acreedor va a estar presentando lo que se conoce como liquidaciones. En esas liquidaciones el acreedor presenta un cálculo de intereses y presenta cálculo de gastos que haya podido tener en el proceso de cobro, dentro de ellos los honorarios de abogado. Lo que la ley dice es que hay que darle una audiencia a la otra parte, es decir, al deudor, para que se pronuncie sobre ese cálculo, para que diga si está de acuerdo o no está de acuerdo. Entonces, hay gente que llega y dice, ya me embargaron, mejor no voy a presentar un lugar para notificaciones. Y entonces no se da cuenta de cuánto le están cobrando de intereses, no se da cuenta cuánto le están cobrando de honorarios y cuando se da cuenta la deuda aumentó. ¿Y por qué es importante recibir esas notificaciones? Porque usted va a tener la posibilidad de oponerse a los intereses o bien recuerde que los intereses prescriben al año y entonces si le están liquidando más de un año de intereses, usted como deudor podría presentar una excepción o una defensa que se llama de prescripción de intereses. Y entonces ahí podría usted bajar la deuda. Y entonces si baja la obligación, bajan los honorarios. Y entonces tienden a bajar de una manera importante. Por eso
si usted llega a estar en una situación tan dramática como de una ejecución judicial de la tarjeta de crédito o de un pagaré o de un crédito de consumo, preocúpese por señalar un lugar para notificaciones, claro, siempre dentro del perímetro judicial, o una dirección electrónica. Ese consejo es sumamente importante porque le podría ayudar a usted a disminuir la obligación en caso de que pueda oponer una excepción de prescripción. Entonces, el embargo tiene límites, ¿verdad? Tiene límites de acuerdo a la proporcionalidad que nos está diciendo. Bien, quiero mostrarles en la diapositiva siguiente, hay una sección en la página o el sitio web del Ministerio de Trabajo. Usted puede ver ahí la dirección electrónica, perdón, la dirección web en el cuadrito de la parte superior de la diapositiva, a donde usted va a la calculadora de embargo. Es decir, usted podría calcular un potencial embargo o el embargo que le van a hacer. Y entonces usted puede ver que ahí hicimos un ejemplo muy sencillo. Y entonces usted pone su salario, si tiene pensión alimenticia la pone ahí y aplica o hace clic en calcular y le va a salir una suma a embargar, es decir, la suma que proporcional podrían estarle embargando por mes. Acuérdese que lo que sucede con esos dineros que le retiene su patrono es que los traslada a una cuenta del juzgado que le pidió a él ejecutar el embargo. Si el día de mañana hay, una vez que se liquida la totalidad de la deuda, hay sobrantes, entonces existe la obligación de reintegrárselos al deudor. Por eso es tan importante darle seguimiento al caso por medio de el señalamiento de un lugar para notificaciones. Entonces, ahí en esa página del Ministerio de Trabajo hay calculadora para calcular las liquidaciones, prestaciones laborales, salarios mínimos y además las sumas a embargar. Bien, sigamos con lo que dice el artículo 172. En la diapositiva siguiente quiero que vea algo sumamente claro, sumamente importante. Sin embargo, dice la norma, todo salario será embargable hasta en un 50% como pensión alimenticia. Cuando la norma dice todo salario, se refiere incluso a aquel salario mínimo que no es embargable. En resumen, todo salario, sea mínimo o no, puede ser perseguido por o para pensión alimentaria. Eso es importante porque si no fuese así, entonces más de uno podría estructurar un salario a conveniencia para efectos de no pagar sus obligaciones alimentarias. Entonces la norma saca de la excepción de inembargabilidad a la pensión alimenticia y el mensaje que envía es: señor o señora, aunque usted tenga el salario mínimo, usted está obligado a pagar pensión alimenticia y se le puede retener del salario esa pensión alimenticia. Eso es sumamente importante porque protege el interés de la persona que recibe esa pensión. Quiero cerrar con tres cosas muy importantes que nos dice el artículo 172, pero antes de este cierre vamos a unos mensajes y en unos segundos volvemos. Continúe con nosotros en Cultura Legal. Ya regresamos. SALE, Sistema de Administración Legal Empresarial. Es un sistema automatizado que le permite tener asesoría legal las 24 horas del día y obtener valiosas economías de escala. Permítanos hacerle una demostración. Llámenos al 22 34 70 14 o al 22 34 67 91 a William Chinchilla y Asociados. SALE, Sistema de Administración Legal Empresarial. Una noche, la Fundación Tierra de Animales rescató a Tommy, un perro tan brutalmente golpeado que quedó inmovilizado de sus patas traseras. Hoy, Tommy camina y tiene una familia.
La Fundación Tierra de Animales necesita su ayuda para cambiar la historia de cientos de animales como Tommy. Únase a nuestro Facebook y patrocine Historias Felices. Fundación Tierra de Animales. Pizzería Adonai. Disfruta del mejor sabor al mejor precio. Visítenos en el Centro Comercial Plaza Madrid en Concepción de Tres Ríos, con teléfono 2279-9616 y en Villa de Ayarco, 100 metros este del Supermercado Pasoca, con teléfono 2271-6252. Contamos con servicio express en horario de atención de 11 de la mañana y hasta las 10 de la noche. Venga y disfrute en familia de nuestras mejores promociones con el sabor Adonai. Únase a quienes creemos en un país ambientalmente comprometido. Toda nuestra naturaleza tiene fe y esperanza en usted. Haga su donación. Sea un aliado de la naturaleza. Únase a Apreflofas. Llámenos al 2236-3210. www.apreflofas.or.cr. SALE, Sistema de Administración Legal Empresarial. Es un sistema automatizado que le permite tener asesoría legal las 24 horas del día y obtener valiosas economías de escala. Permítanos hacerle una demostración. Llámenos al 22 34 70 14 o al 22 34 67 91 a William Chinchilla y Asociados. SALE, Sistema de Administración Legal Empresarial. Continuamos con Cultura Legal. Continuamos, agradecemos a los que nos están siguiendo en Facebook Live. Hay un par de consultas de Steven Sánchez, las voy a leer y luego en función de lo que vamos a ver del artículo 172 se lo vamos a responder a Steven y le agradecemos muchísimo. Steven dice, ¿qué pasa si existe un embargo que se giró por el juez en junio y en septiembre se dicta por otro juez una pensión alimenticia? Pregunta, ¿el embargo inicial por deuda disminuye para poder cumplir con el rebajo de la pensión? Es decir, ¿el pago por pensión está por encima del embargo girado por el juez inicialmente? Y luego agrega, ¿cuántos embargos se pueden rebajar de un solo salario? El monto a rebajar es un monto fijado por ley. ¿Cómo determina el juez ese monto? Muy bien, voy a leer estos últimos párrafos del artículo 172 y vamos a explicarlos y tratamos de responderle a Steven. Dice el artículo, termina diciendo el artículo 172 del Código de Trabajo, por salario se entenderá la suma líquida que corresponda a quien le devengue una vez deducidas las cuotas obligatorias que correspondan pagar por ley al trabajador. Para los efectos de este artículo, las dietas se consideran salario. Entonces, por eso decíamos de la importancia de rebajar lo que son cargas sociales en aquel salario mínimo. Y además, toda persona que reciba dietas porque asiste a una junta directiva, eso también se va a tomar en cuenta para efectos del concepto salarial. Eso es importante porque en el pasado no se tomaba en cuenta y entonces habían sumas que salían del cálculo, pero ahora no es así. Aunque se tratare de causas diferentes, no podrá embargarse respecto a un mismo sueldo, sino únicamente la parte que fuera embargable conforme a las presentes disposiciones. Por ahí vamos con una de las respuestas a uno de los planteamientos de Steven. Sencillamente lo que quiere decir aquí es que solamente un embargo al tiempo. Aplica en esto de los embargos lo que se conoce una regla jurídica que se conoce primero en tiempo, primero en derecho. Si hay varios embargos relacionados con tarjetas de crédito, con obligaciones de crédito de consumo, es decir, el cobro de obligaciones crediticias, entonces, si llega una en el mes de junio, ¿verdad?, y resulta que inician otro proceso de cobro y las órdenes de embargo o la orden de embargo llega en julio, entonces el proceso judicial que quiere cobrar
y que llega y cuyo embargo llegó en julio va a tener que esperar que se pague primero, valga la redundancia, el primer cobro. Es decir, lo que decimos comúnmente, va a tener que hacer fila. Y entonces, si son 5 cobros, van a ser 5 entidades o 5 cobros haciendo fila. Y cada vez que se vaya pagando una, viene la que llegó segundo, sigue la que llegó tercero y así sucesivamente. Es decir, no se podría nunca cobrar los cinco embargos al mismo tiempo. Agrego esto para luego contestar la pregunta inicial a Steven. En caso de simulación de embargo, se podrá demostrar la misma en incidente creado al efecto dentro del juicio a que aduzca u oponga dicho embargo. Al efecto, los tribunales apreciarán la prueba en conciencia sin sujeción a las reglas comunes sobre el particular. Si se comprobare la simulación, se revocará el embargo debiendo devolver al embargante las sumas recibidas. Lo que está hablando aquí precisamente el legislador es de las malas prácticas de algunos asalariados que se autoembargan y entonces se ponen de acuerdo con un hermano, con un amigo, con un cuñado y entonces presentan un proceso de cobro y llevan rápidamente el embargo y normalmente son por sumas abundantes para efectos de que la retención de su salario dure bastante tiempo y cualquier otro acreedor se canse de esperar. Esto es una simulación de embargo y entonces si se llega a probar esto, sencillamente se anula para que entren los que están haciendo fila a gestionar su cobro. ¿Ok? Ahora, recuerdo el planteamiento de Steven, ¿qué pasa si existe un embargo que se giró por el juez en junio y en septiembre se dicta por otro juez una pensión alimenticia? Pregunta, ¿el embargo inicial por deuda disminuye para poder cumplir con el rebajo de la pensión? Es decir, ¿el pago por pensión está por encima del embargo girado por el juez inicialmente? Efectivamente, las gestiones de embargo o de retención por el cobro de pensiones tiene prioridad. No se excluye el embargo del crédito, pero sí se complementan. Es decir, ahí sí la pensión alimenticia no va a tener que esperar, no va a tener que hacer fila, sino que entra, se empiezan a hacer las retenciones, dependiendo del salario que tenga la persona y los cálculos que haya hecho el patrono, podría ser que la suma a embargar por el crédito no disminuya, sino que se mantenga, dependiendo del monto de salario de cada quien. Pero repito, la retención por pensión alimenticia tiene prioridad y entonces no tiene que esperar, sino que entra, aunque el cobro, el embargo por cobro judicial no se excluye, sino que se mantiene en la proporción que aguante o que soporte el salario según los cálculos que hicimos o que nos pide hacer el artículo 172. Quiero cerrar con otro planteamiento que hacía aquí Steven. ¿Cuántos embargos se pueden rebajar de un solo salario? El monto a rebajar es un monto fijado por ley. Pues sí, normalmente entendamos que el cobro por una obligación crediticia tiene que ser el cobro real, es decir, principal más intereses, más los honorarios de abogado que se llaman costas personales y las costas procesales que son aquellas timbres, peritajes, si se requirieron, etcétera, etcétera. Todo eso se puede liquidar y se puede cobrar. Lo que pasa es que para prevenir, la ley permite al juez que despache la orden de embargo por el monto de principal más el 50%. Normalmente quienes gestionan y presentan la demanda, lo que hacen es que mencionan el principal y liquidan los intereses para tratar de que el 50% sea sobre esa suma de principal más intereses, ¿verdad? Pero normalmente el juez lo que hace es tomar el principal y emitir la orden por el principal más el 50%. Bien, quiero que recuerden a dónde nos podemos comunicar para efectos de
de que sugieran temas para poder compartir asuntos que sean de su interés. Recuerden que Cultura Legal nace fundamentalmente para que usted aprenda aspectos básicos de la ley en un país que es un Estado de Derecho y tiene más de 20,000 leyes. Lo que queremos es ayudarle a ubicarse, a contextualizarse en el mundo legal. Agradecemos a los que han estado con nosotros y tomen en cuenta esas direcciones electrónicas para que estemos en contacto, y si usted desea hacer preguntas sobre esta temática, con mucho gusto las podemos responder y tratarse en los próximos programas. Hoy hasta aquí llegamos, que Dios les bendiga, hasta pronto. Hemos presentado Cultura Legal, un programa de formación legal para el público en general, bajo la conducción del licenciado William Chinchilla Sánchez. Le esperamos el próximo jueves a las 7 de la noche. Cultura Legal.